Pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la primera edición de la Expo Virtual de Syscom. Para nosotros es un placer que nos acompañen en esta edición y pues compartir con ustedes un poco del conocimiento que pues albergamos aquí en Syscom. Les voy a hablar primeramente de las soluciones que tenemos en el segmento varios mercados. Cabe mencionar que tenemos dos tipos de soluciones, una que es para megafonía y la otra es audio evacuación. Las tecnologías de megafonía o los equipos que ofrecemos están orientados a pequeños mercados como pueden ser restaurantes o pueden ser tiendas de conveniencia o pueden ser lugares muy pequeños. Mientras que las tecnologías que están orientadas a la audio evacuación pues son para lugares mucho más grandes como pueden ser escuelas, hoteles, hospitales, estadios, oficinas y fábricas, ¿sí? Cabe mencionar también que estos equipos han sido diseñados y son fabricados con los más altos estándares de calidad, ¿sí? Ok, antes de entrar de la materia de lleno de audio y presentar los productos, hay que ponerlos en contexto, ¿sí? Voy a explicar unos cuantos conceptos de megafonía y audio evacuación para aquellas personas que no están familiarizadas, porque sabemos que hay clientes que ya son unos expertos, pero hay otros clientes que pues hay poca experiencia en este tipo de soluciones y por lo tanto van a poder aprender un poco más en cómo ustedes aconsejar o más bien saber un poco más de las tecnologías. Bueno, tenemos dos tipos de sistemas que son PA o es Public Alert. Es un sistema de megafonía que requiere de amplificación y distribución electrónica de sonido. Su principal función en ambos es asegurar la inteligibilidad de un mensaje. Estos sistemas, ambos, se componen de cuatro componentes principales, que es un micrófono, amplificadores y altavoces, ¿sí? Esto nos sirve para hacer llegar un mensaje frente a un gran público, por ejemplo, en las centrales, en las terminales de aviones, etcétera, etcétera. Ahora vamos con lo que es el Voice Alert. El Voice Alert es básicamente el mismo principio, pero estos sistemas nos van a ayudar a nosotros a controlar grandes masas para asegurar una fácil desalojo del personal o la gente que está en ese sitio, ¿sí? Nos ayuda a dar instrucciones especiales por medio de micrófonos PTT o ya sea mensajes pregrabados en los amplificadores, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de Public Address? Nosotros, bueno, en la parte izquierda vamos a poder ver nosotros que hay un diagrama. Este diagrama es similar a lo que es el circuito del habla. Esto quiere decir que siempre va a haber una fuente de un emisor, un medio y los receptores. En este caso, el ejemplo es una persona hablando, ¿sí? El audio como ondas mecánicas se dirige a lo que es el diafragma, al micrófono, el cual actúa como un transductor que nos va a transformar las ondas en señal eléctrica, que es de 5 a 300 milivolts. En el primer ejemplo, podemos ver que nuestra voz no es lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar lo que es el diafragma de la bocina, por lo tanto, ese mensaje no va a llegar. Entonces, ¿cuál es el propósito de un sistema de megafonía de evacuación? Precisamente es amplificar el sonido y para después hacer vibrar el altavoz, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos el sonido, tenemos la onda mecánica que llega a la señal eléctrica al amplificador. El amplificador, por lo regular, en sistemas de baja impedancia, tiene tensión constante de 70 a 100 volts y llega a lo que es al altavoz, la señal amplificada, lo que nos va a dar como resultado la inteligibilidad de nuestro mensaje, ¿sí? Okay. ¿Cuándo es necesario utilizar estos sistemas de Public Alert? Es relativo al ruido de fondo, ¿sí? Cuando nosotros queremos dar ese mensaje, queremos que llegue a múltiples personas. Esto va muy de la mano con lo que es incendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la parte izquierda arriba, vienen ya unas mediciones en las oficinas, en el lobby de hotel, en una calle concurrida. Entonces nosotros ya tenemos estas mediciones en decibelios, ¿sí? Por ejemplo, en una oficina hay de 50 a 60 decibelios, en un hotel puede llegar a 70 decibelios y en las calles concurridas de 80 a 90 decibelios, lo cual significa que yo necesito
amplificar la voz, el sonido, la música, cualquier fuente de audio para poder que llegue al receptor, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer con estos sistemas? Lo que se puede hacer con un sistema es reproducir música ambiental, ¿sí? Se puede dar notificaciones o llamados de paging, por ejemplo, anunciar algo en algún supermercado o hacer un voceo de una persona extraviada, etc. También tiene el propósito de dar un mensaje de alarma por voz. Esto es integrable a los sistemas de incendio. Cuando ocurre una alarma en un sistema de incendio, por lo regular se conecta directamente al controlador de audio y el controlador de audio tiene la función de transmitir o reproducir un mensaje mediante los altavoces. Ahora vamos de lleno a lo que son las soluciones de megafonía, lo vamos a ver a grandes rasgos. En Cisco manejamos en soluciones de megafonía dos series. Son los modelos de 120 watts como es el SF120, el SF120TV, con su propio micrófono que es de la serie SF621A. Los modelos de 240 watts es el SFB240, como ya lo ven en la presentación, es de 240 watts, y el SF4240MP, que es de 240 watts también. Lo interesante de estos modelos es que ustedes no van a necesitar un amplificador extra, ¿sí? Estos dispositivos ya cuentan con su propio amplificador, ya sea de 120 watts o 240 watts. Lo interesante también de estos modelos, y es muy práctico, es que ya traen integrados diferentes tecnologías para el propósito de la música ambiental. Se puede reproducir música desde una tarjeta USB, desde una tarjeta SD, se puede también mediante Bluetooth y se puede traer capacidad para reproducir radio AM/FM. El modelo SF120TV es rackeable, ¿sí? Está para las dimensiones, es como para ponerlo en un rack. Otra cosa también hay que mencionar es que el modelo SF4240MP viene ya con 4 zonas, ¿sí? Esos 240 watts se van a distribuir, bueno, las bocinas se van a distribuir en 4 zonas y esos 240 watts a su vez van a ser distribuidos en esas 4 zonas. También traen este volumen para cada una de las zonas independiente y su micrófono es el modelo SF4012. Hay que mencionar que este micrófono es únicamente compatible con el controlador de 4 zonas SF4240MP. Cada uno de ellos también cuenta con el sonido, con el ajuste o el control de volumen de altos, agudos, y trae su propio display, donde nos va a decir qué tipo de música estamos reproduciendo, si es por Bluetooth, si es por el radio, etcétera, etcétera. Ok, dentro de las soluciones inalámbricas tenemos 2 modelos, ¿sí? El modelo que incluye 2 micrófonos es el SF521UH, que utiliza, son receptores UHF, trabajan a las frecuencias de los 700 MHz a los 900 MHz, y el modelo SF354UH, que incluye 4 micrófonos. Estos únicamente son receptores, también trabaja a las frecuencias de los 700 MHz a los 900 MHz. Cabe mencionar que estos traen 2 salidas, traen salidas balanceadas y no balanceadas para poderse conectar con cualquier amplificador. Otra de las ventajas es que nos dan un alcance de hasta 100 metros, ¿sí? Obviamente por las condiciones de que si son lugares con mucha gente, con mucha infraestructura, maquinaria, paredes, etcétera, etcétera, esos 100 metros van a decrecer. Pues no tenemos una tabla para decir exactamente cuánto es lo que va a decrecer, pero obviamente todas las señales inalámbricas se ven afectadas por este tipo de obstáculos. Soluciones de megafonía y audioevacuación. Ahora vamos a hablar de la serie SF6200, que son controladores y esclavos de 500 watts. El SF6200MA es únicamente, es el controlador principal, ¿sí? Trae 8 zonas. De esas 8 zonas ustedes van a poder cablear hasta 1 kilómetro con calibre 14, ¿sí? Trae un botón
Si podemos apreciar en la imagen de la izquierda, es un botón rojo. Ese botón me sirve a mí para poder reproducir ya sea un mensaje pregrabado en español o en inglés, y ese mensaje pregrabado puede ser por alerta de incendio o por alguna otra alerta que puede ser, por ejemplo, un terremoto o un tsunami. Este dispositivo tiene un control de volumen por cada zona. Son independientes. Para poder nosotros reproducir la música de fondo, tenemos que incluir cualquier fuente de audio. En este caso podríamos poner un SF120TV, que lo vimos en las diapositivas pasadas, ¿sí? El audio, esa fuente de audio lo que va a hacer es que va a estar reproduciendo, llega algún mensaje, perdón, hay alguna condición de incendio, yo presiono el botón de emergencia, presiono uno de los botones, ya sea de evacuación por incendio o evacuación por terremoto, se va a interrumpir la música y me va a reproducir ese mensaje previamente grabado. Otra de las ventajas que tiene este dispositivo es su micrófono PTT. Una vez que ya se reprodujo el mensaje, que ya toda la gente está alerta, yo puedo presionar el botón del PTT y puedo yo dar instrucciones futuras para que la gente pueda desalojar la ubicación, el lugar, o puedo también decir que fue una falsa alarma, que regresen a sus labores, etcétera, etcétera. Con estos dispositivos también se pueden integrar a un panel de incendio, ¿sí? Como ya lo mencionamos, trae 8 zonas, más aparte trae 8 entradas de alarma y trae 8 relevadores. Lo que se hace en este caso es que se conecta un panel de alarma en sus terminales de alarma directamente a las entradas, y en este caso, cuando hay una condición de alarma en el panel, se interrumpe la música y a continuación nosotros vamos a escuchar el mensaje pregrabado. También cuenta con la posibilidad de ponerle esclavos. Esto es para yo maximizar o escalar mi sistema a un sistema más grande al llegar hasta 160 zonas. Esto quiere decir que yo puedo poner 19 SF6200 en una misma red conectados a un SF6200MA. Cabe mencionar que es como una topología de cascada, sería uno tras otro, ¿sí? Prácticamente son las mismas funciones, las mismas en cuanto a la zonificación, en cuanto a los watts, pero el SF6200 no cuenta con la transmisión de mensajes en su interfaz o en los controles, no trae el PTT y no tiene tampoco lo que son los botones para controlar mensajes, ¿sí? Ahora, uno de los micrófonos compatibles con el SF6200 para hacer la paginación. ¿Qué es la paginación? La paginación quiere decir, por ejemplo, yo tengo 8 zonas, de esas 8 zonas se me ocurre poner este dispositivo en una maquila. Entonces un departamento lo pongo en una zona que sería recursos humanos, otro sería almacén, otro sería producción. Entonces lo que yo puedo hacer con este micrófono es seccionar o seleccionar las zonas a las cuales le va a llegar ese mensaje. Por ejemplo, si yo quiero nada más que almacén y recursos humanos se enteren de alguna condición o algún voceo, yo presiono la zona 1, la zona 2, presiono el botón verde de hablar y únicamente esos dos lugares van a escuchar el voceo, ¿sí? El SF6200RM se pueden adicionar hasta 32 de estos micrófonos en lo que es todo el sistema de voceo. Ahora vamos con las bocinas. Tenemos dos tipos de bocinas. Las bocinas pasivas. Estas bocinas requieren de un amplificador para funcionar. Tenemos modelos, por ejemplo la SF104GD es para plafón, es para exterior. La SF200 es un colgante, la verdad es un modelo muy elegante que podemos utilizar en salas de conferencias, salas de juntas. Tenemos el SF720A, este es un megáfono. Cabe mencionar que todas las bocinas cumplen con un propósito, ¿sí?
Por ejemplo, para mí, bueno, para nosotros sería preferible transmitir la voz mediante un megáfono que es el SF720A, precisamente porque ese es su propósito, amplificar la voz. Mientras que las otras bocinas, como la SF104, SF200, la SF774HW o la SF206P, se especializan más en lo que es la música. Obviamente pueden reproducir voz y se puede reproducir lo que es la música ambiental, pero en sí el propósito de la SF720A es orientado a la voz. Ahora vamos con las bocinas activas. Esta bocina, que es la SF775AW, viene preamplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su propia conexión y su propio amplificador. Se conecta a los 110, 120 volts y tiene entradas RCA. Esto quiere decir que pues, yo puedo llegar y conectar cualquier fuente de audio que tenga salida de RCA y va a reproducir lo que esté ahí. En la parte trasera trae sus propios controles de agudos, bajos y lo que es el control de volumen. Ahora, vamos con los controles de volumen. Los controles de volumen se tienen que instalar en el cableado de las zonas. Existen dos maneras de conectarlos. Una de ellas es únicamente para que se pueda controlar el volumen, ¿sí? Por cada una de las zonas se instala en una pared. Es decir, si yo no quiero utilizar el volumen de la zona en el controlador SF6200MA, yo lo conecto en el loop de las bocinas, lo instalo en una pared y ahí yo puedo controlar el volumen, ¿sí? Otra de las ventajas que podemos tener con estos dispositivos es que, por ejemplo, si yo lo conecto en el loop de las bocinas y aparte lo conecto en unas terminales para hacer override en caso de una emergencia, el sonido lo podemos hacer, ¿sí? Eso viene las conexiones en la parte trasera de cada uno de los dispositivos. Los controles de volumen, el modelo es el SF682 y el modelo SF685, ¿sí? Ok. Ahora pues vamos a ver más a detalle la solución, ¿sí? Bueno, y como ya lo vimos, la megafonía es un conjunto de técnicas que su misión principal es asegurar la inteligibilidad. Ya vimos que la serie SF6200 combina lo que es el voceo, la música de fondo y la transmisión de mensajes de emergencia. Cuando es necesario, el micrófono de emergencia, ya lo vimos, se puede utilizar para guiar la evacuación de una multitud durante una contingencia, para así reducir la catástrofe o el desastre de accidentes o pérdida de vidas. Y pues hace una diferencia porque el tiempo es vital entre una alarma entre una alarma convencional y un sistema de evacuación es totalmente notable. ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiendo un mensaje, estoy dando instrucciones, ¿sí? Si nos quedamos con el sistema convencional de alarma, pues obviamente todo el mundo va a escuchar que hay una alarma, pero pues no hay indicaciones y no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y por ejemplo, en muchos de los acontecimientos que han ocurrido, por ejemplo tiroteos, pues yo puedo, si suena la alarma, pues obviamente toda la gente va a salir, ¿sí? Entonces, si las personas salen del lugar, son presas fáciles para los tiroteos, son blanco fácil. Entonces, ¿qué voy a asegurar yo mediante un mensaje, mediante la instrucción? Precisamente que la gente salga o no salga del lugar dependiendo de la contingencia, ¿sí? Ok, vamos a ver la solución completa de la serie SF6200. Como máximo, ya lo mencionamos, son 160 zonas, de las cuales yo voy a tener un controlador SF6200MA que contiene 8 zonas, y tenemos 19 SF6200MA, que son los controladores los esclavos, para un máximo de 32 micrófonos. Aquí vemos que se puede conectar a la computadora para ser programado por un software. Vemos ahí el diagrama donde tenemos las zonas, hasta 160 zonas, y también vemos la conexión a lo que es el micrófono. Ok, el software diagnóstico automático de una falla, monitoreo automático en tiempo real de las bocinas, del loop de bocinas.
Soporta una impedancia de bocinas arriba del 15% y guarda hasta 10.000 eventos, que es first in, first out. Esto quiere decir que se van borrando los más viejos para dar lugar a los más nuevos. Y pues como es nuestro proceso de venta, aquí quiero hacer hincapié, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros como ingeniería para brindarles un mejor servicio en cuanto a la parte de audio. Primero es la prospección del proyecto, eso es por parte del cliente. Sí, pues ustedes ahí van al lugar, hacen el levantamiento, hacen el diseño. La información y necesidades pueden hablar con nosotros al departamento de ingeniería. Nosotros les ayudamos con lo que es el sembrado de las bocinas. Después ya es la cotización y el cierre del proyecto. Eso quiere decir cuando ya se vendió, cuando ya ustedes hablaron con su vendedor, ya tienen todo lo necesario y ya les llega el producto. Y después de la instalación tenemos soporte post-venta. Esto quiere decir que ustedes también, si tienen algún problema de configuración, algún problema técnico, con mucho gusto aquí estamos para servirles, para orientarles en cualquier necesidad técnica o comercial que ustedes tengan. Entonces, ahí está la información de contacto. Somos 3 personas, es César García, Carlos Cáceres y un servidor, Manlio Velázquez. Y pues vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿sí? Muchísimas gracias Manlio. Vamos a pasar con la parte de preguntas. Aquí tenemos la participación pues de nuestro compañero César García, que es quien nos va a apoyar con esa parte. César, ¿nos confirmas por ahí audio, si tenemos por ahí audio y video, correcto? Sí, lo estoy oyendo correctamente de este lado. Gracias César. Ok, vamos a empezar con lo que es la parte de preguntas, César. Nos preguntan por aquí si la salida de audio para las bocinas son en línea de 70 volt o en 8 ohms y los watts de salida es por zona o es general del equipo. Ok, perfecto. En algunos equipos solamente tenemos nuestra salida de alta impedancia con línea de 70 volts o de 100 volts. En algunos de los equipos también tenemos salidas de 8 ohms para baja impedancia, pero todo va a depender del modelo que se vaya a elegir, ¿ok? Y en cuanto a la pregunta de la potencia de los amplificadores, en el caso de los amplificadores de una sola zona, como es el SFB120 y el SFB240 de una sola zona, de una sola salida, pues es la salida total, 240 watts en un modelo, 120 watts en otro. En el modelo SF4240M, en ese modelo, como es de 4 zonas, son 240 watts por cada zona, ¿ok? Entonces va a depender mucho del modelo que se elija. Si es una zona, el total de salida en watts va a ser 120 y 240 para los modelos de una zona, y para el modelo de 4 zonas van a ser 240 watts por zona. Gracias, César. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿los controles de volumen funcionan con otros loops de otras marcas? Si nosotros queremos controlar como tal el volumen de esa línea, sí, sin problema, porque nada más van a llegar 2 cables, lo que es nuestro positivo, nuestro negativo, y de ahí vamos a estar controlando con el pequeño potenciómetro del volumen, pero sí lo podríamos poner en línea de otras bocinas de otras marcas sin problema. Muchísimas gracias. Una pregunta más que tenemos por aquí es, ¿alguna bocina sirve para conectar directamente a una cámara IP? No, bueno, podría ser. Si tiene, por ejemplo, salida de audio esa cámara IP, podemos utilizar el modelo SF775, el cual es una bocina activa, como lo comentaba el ingeniero Manlio. Entonces, como tal, si tenemos una salida de audio por ahí, una salida de audio de la cámara IP como tal, nosotros podemos conectar esa salida de la cámara a la entrada RCA, por ejemplo, de nuestra bocina activa, y va a estar reproduciendo el sonido sin ningún problema. Gracias. Una pregunta más, compañero, que tenemos es, ¿cómo puedo saber cuántas bocinas puedo conectar a un amplificador? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a saber esto? Vamos a decir, cada una de nuestras bocinas va a tener un consumo en watts, ¿ok? Nosotros vamos a poder seleccionar en cada bocina cuál es ese consumo que nosotros queremos. Hay algunas, por ejemplo, las bocinas de plafón regularmente
3 watts o 6 watts. Cualquiera de los dos nosotros podemos elegir. Hay algunas otras bocinas que nos van a dar posibilidad de escoger 5 watts, 10 watts, 15 watts. Obviamente, mientras más alto sea la selección de wattaje de cada una de mis bocinas, se va a ver reflejado en lo que es presión sonora, a el volumen de la bocina que nos va a dar. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápidamente. Si tenemos el amplificador de una zona de 120 watts, el SFB 120, 120 watts en este amplificador. Si yo tengo bocinas y yo selecciono bocinas que consuman 10 watts cada una, ¿ok? Yo puedo ir sumando estos 10 watts en cada una de estas bocinas para hacer el total, la suma total, y lo indispensable es que esta suma total del consumo de potencia de todas las bocinas de mi loop no sobrepase lo que es mi potencia total de mi amplificador. Entonces, si yo tengo 120 watts en mi amplificador y tengo bocinas de 10 watts, entonces yo podría poner 12 bocinas, ¿ok? Pero la recomendación aquí es siempre dejar un 20% de tolerancia o de colchón en nuestro amplificador para que no trabaje estresado. Entonces, la recomendación ahí sería, si tengo bocinas de 10 watts en un amplificador de 120 watts, dejando el 20%, van a ser 20 watts. Entonces, en total, yo podría poner 10 bocinas de 10 watts para llegar a los 100 watts y dejar los últimos 20 de tolerancia y de colchón para no poder dañar en determinado momento lo que es mi amplificador y dejarlo ahí de tolerancia. Esa sería la indicación. Tu suma de todas las potencias de las bocinas, no sobrepasar el máximo de potencia de nuestro amplificador, lo que nos da nuestro amplificador, y tener en cuenta ese 20% de tolerancia, y con eso vamos a estar sabiendo cuántas bocinas vamos a poder conectar en nuestra salida de nuestro amplificador. Gracias, César. Una pregunta más, al parecer a lo mejor puede ser la última. ¿Tenemos alguna aplicación para administrar cuando estamos fuera del cuarto de control? Alguna aplicación como tal, no manejamos la parte de aplicación, no sé si se refiere a la parte de aplicación celular, pero sí, aplicaciones celulares no manejamos con lo que es la línea de EBCOM Pro Audio. Fuera del cuarto de control, pues podríamos llevar una estación de llamado externamente, cableada, y desde, por ejemplo, podemos tener una estación de llamado en la oficina principal, una estación de llamado en ventas, por ejemplo, en recursos humanos, para que cada una de estas estaciones de llamado pudiera hacer un voceo o inclusive, en algunos casos, poner música y mandarlo a algunas zonas que nosotros deseemos. Ok, muy bien. Y por último, si tenemos bocinas de otra marca que usan transformador de 70 volts, ¿las podemos seguir usando con los equipos que tienen salida de 70 volts? Sí, sin problema. En este caso, por ejemplo, también podemos combinar la parte de las bocinas sin ningún problema, mientras tengan, como menciona bien la pregunta, la parte del transformador. ¿Por qué? Porque la salida de nuestro amplificador es 70 volts o 100 volts. Entonces, las bocinas como tal no están preparadas para recibir ese voltaje directamente. Entonces, por lo que las bocinas cuentan internamente con un pequeño transformador que hace esa bajada de voltaje, ¿no? Entonces, mientras tengan el transformador, vamos a poder mezclar las bocinas, ya sea del tipo de bocina, podemos meter bocinas de plafón, bocinas de proyección, bocinas de torre en el mismo loop sin ningún problema, y también de marcas de terceros sin ningún problema. Ok, César, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, por favor, si gustas dar unas palabras de despedida a la audiencia, si eres tan amable. Sí, claro que sí, pues nada más agradecer nuevamente la participación en esta Syscom Expo. Gracias por atender a este tema que es muy interesante y que esperemos que les haya sido de su agrado. Cualquier otra cosa, cualquier otra duda, pues estamos ahí atentos ahí en nuestros contactos, y pues muchas gracias por todo. Gracias, César. Manlio, algunas palabras de despedida que tengas antes de terminar con lo que vendrá siendo la sesión. Claro, pues nada más me resta agradecer a todos los espectadores por el tiempo invertido. Si tienen cualquier duda, por favor acercarse al departamento de ingeniería, donde con gusto les atenderemos.